Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá, desde Empedrado, Corrientes, Argentina, Gabriel, con palabra de Dios. Que tengan un bendecido día en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces te ha probado Dios? Nos pregunta hoy a nosotros. ¿Cuántas veces nos ha probado? ¿Cómo ha sido nuestra fe en esa prueba? ¿Hemos confiado en las promesas de Dios, lo que Dios nos ha dicho en todo este tiempo a través de su palabra? Y hoy vamos a ver un hombre de fe, un hombre que creyó, un hombre que no dudó cuando Dios lo llamó. Vamos a hablar de Abraham y su hijo Isaac, cuando Dios llama a Abraham. Y vamos a empezar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Abraham fue probado por Dios, y Abraham, cuando Dios le llama, él dijo: heme aquí. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: heme aquí? Y después la palabra de Dios sigue diciendo en el libro de Génesis, versículo 22, capítulo 22, perdón, versículo del 2 al 4, dice así: y dijo: toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morea, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarrabó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham había sido llamado por Dios, él le escuchó y le ordenó hacer algo, de llevarse a su hijo para darlo como un holocausto, un sacrificio en un lugar que Dios le había dicho. Abraham dijo: heme aquí, escuchó y obedeció. Abraham fue e hizo todo lo que Dios le estaba mandando hacer. Él no se preguntó nada. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer cosas si nosotros ponemos un pero o preguntamos por qué? O nos pasan cosas que nos duelen, y en vez de darle gracias a Dios, porque quizás Él nos probó, cuál era nuestra paciencia, cuál era nuestra fortaleza, cuál era nuestra fe. Y acá hoy vamos a aprender sobre la fe de Abraham, sobre la obediencia de Abraham con Dios. Seguimos más adelante en Génesis capítulo 22, del 5 al 7, dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos a Dios y volveremos a vosotros. Acá hay otra enseñanza, que Abraham le dice a sus siervos que él irá con el muchacho a adorar a Dios y volveremos. La confianza de Abraham en Dios, que por más que Dios le mandó llevar a su único hijo al sacrificio, él sabía que Dios iba a actuar, que Dios iba a bendecir su vida y él iba a volver con sus hijos. Acá está la declaración de Abraham con su boca: ya volveremos, iremos a adorar a Dios. Abraham tenía fe y confianza en Dios. Y más adelante dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínense en esa situación de Abraham, de ir confiado, y él dijo: Dios proveerá. El cordero Dios lo pondrá, Dios lo dará. Él iba confiado que Dios no iba a dejar llevar a su hijo ahí a ese lugar y lo iba a entregar como un holocausto. Imagínense en esa pregunta, de que tu hijo te pregunte de esa manera y tú lo estés llevando. La fe de Abraham, la confianza de Abraham. En el libro de Génesis 22, capítulo 22, 8 dice: y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Alabado sea Dios. Él iba confiado que Dios iba a proveer. Y después sigue diciendo en Génesis 22, del versículo 9 al 12, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho,
Edificó allí Abraham un altar y puso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces del cielo. Y ella dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Palabra de Dios. Abraham estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios hizo, pero Dios vio su corazón, su obediencia, su temor a Dios y no dejó hacer ese sacrificio. Abraham tenía fe y creía que Dios iba a proveer. Y en el capítulo 22, versículo del 13-14 dice así, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a su espalda un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Palabra de Dios. Estamos dispuestos a hacer sacrificios, pero teniendo la fe de que esos sacrificios Dios proveerá a lo que vayamos a hacer. Abraham obedeció a Dios, Abraham fue temeroso de Dios. ¿Cuántas veces obedecemos a Dios y somos temerosos de Dios? Confiamos que Dios hará el milagro, confiamos que Dios proveerá lo que tú estás necesitando en este tiempo. Yo creo eso. Creo que Dios proveerá en nuestras vidas, que Dios realmente nos dará lo que merecemos a cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Te bendigo y espero que esta enseñanza te haya enseñado a que debemos ser temerosos de Dios, debemos ser obedientes a Dios, porque Él nunca dejará a su hija y a su hijo, y Él proveerá lo que nosotros en este tiempo necesitamos. Te bendigo y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no vivo yo, Cristo vive en mí.